Hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a estos episodios de Plantas Ancestrales y algo más. Nosotros somos Armenta Ceremonial y estamos al servicio de la apertura y la transición de la conciencia a través del uso de las plantas medicinales, de la música, de la meditación y algunas otras cosas más. El día de hoy nos acompaña Ale Armenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. E Iván Medina. Hola, buenos días. Yo soy Lauren Macías y el día de hoy vamos a hablar acerca de un libro muy representativo de aquí de México y vamos a hablar de lo que es el Códice de Sagún. Códice, este libro, fíjate que hay muchas formas de saber de brujos, de brujas, de hechiceros. Puedes saberlo y investigar sobre en internet, en la biblioteca, los libros de historia, incluso en la Biblia, en en Samuel, se llama una bruja que se llama la bruja de Norde. Esta bruja la mandan a llamar para que invoque el espíritu del profeta Samuel para ver si ganaban en la guerra. O sea que hay muchas formas de saber de este tipo de personajes o de seres, pero el número uno es este códice porque está todo detallado, está todo, las armas que ellos usaron, los materiales, plantas, hierbas, métodos, sus ritos, todo viene tal como se escribió. Se podría decir que fue un error que ellos, como cuando alguien hace una medicina, ¿no? Lo quiero para esto y funcionó para otra cosa. Ellos hicieron esto según para destruir todo esto. Queriendo hacer el mal, hicieron el bien. Sí, muchas veces pasa eso, ¿no? Y había que aclarar que es el número uno en México. Sí. En México, ¿no? Sería. Es el número uno aquí en este territorio, porque muchas personas que hacen esto y practican eso lo toman como como un gran manual. O sea, Bernardino Sagún, que fue el que escribió para poder, él tenía otro pensamiento. Él decía, no porque tires los templos, las pirámides, ya acabamos con la religión, con eso. No, él se metió al fondo, vamos a ver qué es lo que hace para poder atacar desde adentro, que es muy buena idea. Pero su error que cometió es que lo escribió todo y pues lo dejó ahí. Ahora sirve que este códice como una guía, como una práctica para los principiantes, algo así. Claro, recordemos que a lo largo de la historia, en la conquista específicamente, más o menos en 1498, en 1521 llega este fray, ¿no? Llega este fray que es Fray Bernardino de Sagún, y entonces a él lo ponen como exactamente a recabar toda la información acerca de la cultura anterior, ¿no? Que querían instaurar la nueva cultura. Por eso la conquista, pero querían saber todos los vestigios, ¿no? Como toda esa cultura que en ese tiempo pues se profesaba, ¿no? Y esto tenía mucho que ver con la parte de lo que se consideraba como malo, ¿no? Como lo que estaba en contra de la religión. Toda esta parte como clandestina, como que estaba en oposición. Entonces, en realidad lo que él hizo es platicar con todos los lugareños y específicamente más con las personas que tenían acceso o tenían esta facilidad para tener esta parte de la brujería, pero no la brujería como se conoce usualmente, ¿no? Como esta parte negativa o las personas que hacen ritos o utilizan animales, sino la parte de ser brujo como una persona de conocimiento, ¿no? De una persona de conocimiento que se encargaba del cuidado de su aldea o de su espacio, de su comunidad, y tenía como también estos conocimientos ancestrales, ¿no? Entonces lo que hace es recabar esta parte de la información. Por lo tanto, este libro o este códice pues tiene toda la información que se requiere como para cuando uno se quiere acercar a este tipo de prácticas, ¿no? Entonces sí tiene como esta parte de la clasificación de los brujos, tiene como algunos actos y cómo llevarlos a cabo, como estas partes prácticas, ¿no? Los ritos, qué es lo que tienes que hacer, las herramientas que se requieren, todo, digamos, como un manual de procedimientos para llegar a la brujería, ¿no? Sí, ya es una escuela, franciscano que vino aquí para destruir.
Pues fíjate que descubre muchas prácticas, aproximadamente 40 prácticas que él descubre para saber cómo derrotar o eliminar a estos seres, estos brujos. Y menciona muchos brujos, los que son unos brujos que la traducción, me gusta porque su traducción son los que saben, igual como los chamanes, ¿no? Del náhuatl, la traducción del náhuatl, son los que saben, y en los chamanes, en la traducción de allá, es el que sabe, o sea, no hay mucha diferencia. Y entonces este señor ve muchas prácticas del uso de las plantas, el uso de ceremoniales, las prácticas con seres vivos que él no los mata, como porque él usa mucho las serpientes para hacer estas sanidades. Hay brujos que son también malos, y también hay brujos que son buenos, pero no es que sean tan malos, porque mucha de la práctica que se usó aquí es como lo que decíamos la otra vez: tú le pagas al abogado y vas a defender a un violador. Entonces tú me das, yo hago lo que tus servicios. Entonces estos brujos que se menciona en este señor, como lo acabamos de decir, de Bernardino, pues es que ya es una Biblia de brujos, porque está completamente bien detallado sobre todo lo que han hecho, y todo lo que ellos usaron. Está perfecto. Exactamente, recordemos que en los capítulos anteriores que estábamos hablando de los chamanes, que digamos que era como el máximo, ¿no? La persona de más alto rango en cuestión de tener esta facilidad del contacto y de conocimiento y de poder transitar, ¿no?, en diferentes planos de conciencia. Pero después de, digamos que la parte chamanística o el chamán, pues venían los brujos, ¿no? Estas personas que que tenían la facilidad de poder manipular la energía, ya sea de animales, ya sea de los elementos de la naturaleza y demás, ¿no? Sí, de hecho comentábamos que se caracterizaba por poder manipular la realidad y crear una realidad, ¿no? Partiendo de lo que dices del códice, la idea original, en efecto, era recabar todo el mayor conocimiento, para que yo, con el conocimiento que recabé de todos ellos, te voy a demostrar a ti que estás haciendo prácticas en contra de la religión. Por todo lo que me estás diciendo, porque mira, haces esto, y esto va en contra de la palabra de Dios. Entonces yo con eso estoy justificando la incursión, o hasta cierto punto, sí, la incursión de la Santa Inquisición, porque ve lo que tú estás haciendo, ¿no? Claro. Entonces la idea era, ahora sí que tú mismo mátate por tu boca, tú solito. Y entonces reúnen a todos, mercaderes, caminantes, estudiantes, sacerdotes, a todos. Y de ahí empiezan ellos a clasificar, por decir así, que la escuela para guerreros, que la escuela para sacerdotes, que la escuela de baja, que la escuela de alta y todo lo demás. Entonces, cuando España sabe que él ya tiene varias cositas ahí escritas y que ya se sabe todo de memoria, manda a pedir el libro, el códice, con la intención de que llegue a España y ellos lo destruyan. Felipe II fue el que los mandó. Así es, lo manda a traer en primera, pues, ya habían arrasado aquí con todos, ¿no? Entonces ya lo manda a traer para destruir todo rastro demoníaco de esa cultura, vamos a pensarlo así, como ellos lo decían, ¿no? Por azares del destino, va a parar ese códice a Italia, a la biblioteca laurenciana, una biblioteca laurenciana, y ahí se queda 200 años bajo polvo, guardado y todo lo demás, hasta que vuelve a ver la luz. Y entonces se cree que ese acto, como lo diría bien Carlos Castañeda en los libros de Don Juan, ese acto por sí solo es un acto de poder, de autopreservación del libro, ¿cierto? Entonces, ahí te das cuenta qué poder por sí solo tiene el libro. Se autopreservó. ¿Cómo? Por azares del destino, ¿no?
Exactamente, entonces digamos que es como una herramienta del brujo en cuestión de que tiene su propia esencia, su propia magia y su propio espíritu, ¿no? Que tuvo la fuerza para poder transitar o seguir vivo, digámoslo de esa manera, a través de los años, ¿no? Y de los siglos. Porque recordemos que eso fue en 1500, ¿no? Y ahorita... 2000. 2000 y todavía se... Son 500 años, yo digo que no 200 años, estuvo mucho tiempo ahí. Ah, no, estuvo 200 años guardado hasta que después vio la luz. Ah, ya. Sí, sí. Sí, y este libro habla de, como acabas de decir, de estos seres poderosos, más que nada como lo acabamos de decir, que son brujos porque ocupan muchas herramientas más que un chamán, que el chamán es el que habíamos dicho que va a otros planos y ocupa herramientas más físicas aquí. Los ticini son unos que en el traducción al náhuatl quiere decir médico o curandero. Ah, sí, cierto. Que es los ticini, uno de los poderosos tribus que usaban este tipo de herramientas para curar a las personas, para sanar a las personas. Fíjate que los ticini no solamente era como el médico que te decía, tienes el dolor de estómago y te lo ataco. Ellos tenían otra manera de descifrar esto, porque ellos, para el dolor espiritual y el dolor físico, para ellos era lo mismo, había una conexión. Yo si controlo lo espíritu, controlo lo físico. Si tiene un dolor de estómago, yo iba más a fondo. Ellos no nada más, tienes tu dolor de estómago, ellos descifraban todo esto que había para sanar a esta persona. Uno de los historias que yo estaba leyendo de los ticini, usaban el veneno de la víbora, o sea, en un frasco, o bueno, ellos no tenían frasco, en un algodón, especie de algodón, le picaban a la víbora y salía su veneno, y eso lo usaban para estas grandes fiebres que ellos tenían, que los niños o la gente que iba a cazar, y como andaban ahí no había abrigos, ahí te ibas como va. Entonces ellos curaban de esta manera, usando lo que había en la naturaleza, lo que había en esos lugares. Estos eran los famosos ticinis, que también tienen su contraparte, que estos malos, ¿cómo se llama? Bueno, estos si me acuerdo les digo el nombre, que ellos usaban los poderes para mal, porque ellos tenían esa... ¿Que eran como los hombres tecolote? A los hombres búho. Ah, los hombres búho. Ah, sí que te la sabes. Sí. Sí, los hombres búho, que esos eran se puede decir que eran los malos los cuento. Brujos, de todo esto del cuento. Pero más que nada que eran malos, su forma de maldad no era de como los que vemos ahí, te voy a hacer daño porque me caíste mal, ¿no? Era su maldad porque ellos querían crecer y crecer, porque aún a fin de cabo llegaron los españoles y hasta a ellos también les tocó y les dieron cuello, y pues ya no consiguieron hacerlo. El libro no desapareció como tal, el libro todavía sigue, porque el libro todavía se mezcló con la religión. Hay partes de religiones como que todavía no usan parte de estos ritos, y que digan que no, que eso es mentira, porque sí lo usan. Digamos que una de las grandes clasificaciones que hace este libro es esa que tú dices, ¿no? Los ticinis y los otros que ahorita no me acuerdo, pero vamos a decirles los hombres búho, que eran como esta dualidad, ¿no? Esta parte de los brujos que se encargaban de... Tlatecolotl. Esos meritos. ¿Ya ves como si es como tecolote? Es que Tlatlate es hombre y Ocotl es búho. Hombres búho. Ok. Por eso son los hombres búho, pero O digamos... brujos búho, ¿no? Algo así de... Bueno, sí. Sí, No, de pero- hecho, también ellos anunciaban con su canto la muerte. Igual que cuando dicen que cuando el búho canta, el indio muere. Cuando el búho canta es porque alguien va a morir. Ay, no, creo que no. Va a ser. Entonces los ticini eran como esta parte que era como la parte bondadosa, ¿no? La parte curativa, la parte de sanación, que sí efectivamente se encargaban de no solo sanar el síntoma, que también lo hacían a base de ungüentos, de plantitas, de tés y demás, que se encargaban de aliviar esa parte de la dolencia física, pero además se encargaban de ir como al otro plano, ¿no? Al plano, digamos, espiritual,
espiritual y con otro tipo de herramientas se encargaban de sanar esa parte espiritual, ya sea esta parte de la desconexión, esta parte de que andaba como, digamos que su alma, su espíritu o su esencia andaba ahí vagando sin saber a dónde ir, ¿no? Entonces, de hecho, eso le pasaba mucho a los niños pequeños, ¿no? De hecho, sí. Que después de un susto o el llamado susto, ellos perdían como su esencia, ¿no? Su esencia o su espíritu, y entonces andaban vagando, digamos, por el plano Era espiritual. Lo que habíamos hablado, creo que el programa pasado, de que cuando pasa eso, normalmente el chamán, ¿qué es lo que hace? Baja al inframundo a rescatar el alma que ahí anda como desorientada, ¿no? Exactamente, entonces era esta parte de la sanación espiritual muy ligada a esta parte de la dolencia física, ¿no? Esa era la parte de los Ticini, que se encargaban como de esta parte de la sanación y curación. Por otro lado, estaban esta parte de los hombres búho, que como tú bien dices, no era como una maldad dirigida, ¿no? Con una intención específica para hacerle el mal o el daño a una persona, sino que se encargaban como más que nada de utilizar la energía para hacer, pues echar maleficios generales, ¿no? Como más en voz de ellos crecer y obtener más poder, no así como con alguien específicamente. Exactamente. Yo creo que fíjate que aquí, acabas de decir una palabra clave, con el afán de obtener más poder. Creo que el poder siempre ha sido el problema de que el poder corrompe. Claro. Entonces, como ellos tenían, digamos, esa facilidad de hacer, quitar y poner y todo eso, si se corrompe el metal, que no se corrompe un ser humano. Ellos estaban corrompidos por el poder, no por la ambición. Pero fíjate que es que está muy difícil ese nombre, parece nombre de tequila. Los Taisipi, así les llamaban los del pueblo a estos que no podemos nombrar, porque quiere decir que es aliento del mal, o así decían ellos. Ellos no era de que querían crecer, porque respetaban territorios. O sea, si tú querías el favor que te hicieran ellos algo mal, uno iba hasta allá donde estaban ellos, porque ellos no andaban vagando por todos lados. El pueblo, la gente sí sabía que estos eran los más gachos, los peores, digo. Es como aquí en la Ciudad de México, conocemos un barrio que es el peor, nadie va ahí, pero sabemos que ahí que está. Existe, que ¿no? está ahí el barrio ese, no lo voy a decir, pero no, ya se imaginan todos qué barrio, pues todos saben que ahí está lo mal. Tú quieres ir, tú vas y, oye, te doy una lana y ve a golpear a otra persona, ¿no? Ese es los malos brujos. Entonces toda esta parte, bueno, esta gran clasificación, porque todavía hay como que desmenuzar varios tipos de brujo, era como esta parte de conciliar, ¿no? De buscar el equilibrio entre el uso de las energías, porque el brujo pues tenía esta facilidad de utilizar la energía, ya sea de animales, como de plantas, como de todos los elementos de la naturaleza, como a su favor, ¿no? O a su conveniencia, dependiendo la situación y la circunstancia. Entonces, esa gran clasificación es como este equilibrio entre el bien y el mal, digámoslo así, ¿no? En cuestión de brujos, así sería, como esa clasificación de los Ticini por un lado y por el otro lado los hombres búho, ¿no? Sí, por ejemplo, los Atletaiki, eso es otra tribu de brujos, pero ellos sabían leer el agua. Como tú habías mencionado del niño, estos sabían leer el agua. Cuando ellos vertían el agua a un enfermo y si el agua tornaba de un color diferente, sabían lo que iba a pasar. Si el agua empezaba a temblar, era porque esta persona tiene un hechizo. Entonces, si el agua se ponía roja es porque pues ya se va... Ya se va a pelar. Morir, ya se va a morir. Pero si el agua se tornaba amarilla, es que tiene una enfermedad natural. Esto quiere decir que tenía solución, curación, ¿no? Sí, se iba a Sí, curar. creo que si se ponía roja también quería decir que era porque la enfermedad no era natural, era que le habían echado un hechizo, ¿no?
Cuando es roja, el agua, cuando se temblaba el agua era porque era tiene que un le habían hechizo. echado un hechizo. Exactamente, esa es otra clasificación, ¿no? Son como los que tienen la visión del futuro, o bueno, la visión, porque había unos que veían el futuro y otros que tenían la visión. Fíjate que en cuestión de eso, había muchas formas de ver la visión, ¿no? Porque había unos que echaban huesito, maíz. Ah, sí, los tlachuque. Se llaman los tlachuque. Ellos ponían una manta en el suelo con 4 maíces a las esquinas representando norte, sur y oeste. Ellos agarraban el maíz que tenga el grano más duro y lo mordían de un lado para que quedara un lado plano. Y agarraban el puño de maíz, lo pasaban encima del paciente y después lo aventaban a la tela. Y ellos ahí ya buscaban que si el maíz quedaba muy junto, es porque el chavo tiene una enfermedad que va a sanar, pero si se paraba es porque se está desintegrando su energía vital, digamos. Su tonalí, que en este caso tonallí, es tonalí. Tonallí, no es tonallí, creo. Tonalí. Ese se estaba desintegrando pues estaba ya también parece. Y también si aventabas el maíz y se quedaban muchos parados por la parte plana que ellos les hicieron, es un buen augurio. Y si todos quedaban acostados, era un mal augurio. Y si un maicito se salía del lugar, es porque ahí, como dices tú, alguien está haciendo algo. Exactamente, como digamos que esta parte de los brujos que tenían este don de la visión, tenían diferentes herramientas, ¿no? Y tú ya comentaste la del agua, la de los maíces. Hay otra que es de pajitas. De los cordones, sí. Sí, hay una que tenía unas pajitas y que también cuando la gente requería de sus servicios, entonces iba y él con sus pajitas eran como estándar, medía la parte que tú tenías, de alguna forma afectada y tenía que caber en esas pajitas. Entonces aquí te demuestra de alguna forma que es como geometría sagrada en tu mismo cuerpo, porque si estaba, digamos, más larga o más corta, entonces este hueso no estaba en sincronía o en armonía con el demás cuerpo, ¿no? Entonces, en eso se basaba un poquito eso. Sin embargo, creo que vas para que hay otras formas de adivinación. Bueno, son algunos ejemplos, digamos, sí. de los brujos que tenían esta parte del don de la visión. De la visión, porque hay otras formas de curar. Había un señor un brujo especializado en chupar, ¿no? Ah, sí, también estaba este brujo, pero yo no recuerdo el nombre. El nombre, pero sí eran, que chupaban, pero lo hacían como de manera de que ellos como que absorbían la maldad. Uh-huh. Y después ya lo escupían. Ellos hacían sus gárgaras. Bueno, yo me metí todavía más a fondo. Ellos hacían sus gárgaras con una plantita. A mí creo que se me hace que era dices que me llama mucho, pero se me hace que era el mambé. Y hacía sus gárgaras. Ni siquiera es de México el mambé. Ajá, sigue. Pero él hacía con un líquido y hacía sus gárgaras y escupía y sale como un polvo verde y a mí pues ha de ser mambé, eso yo creo, ¿no? Esto es no sé si sea cierto, pero como estamos hablando de los brujos de aquí de este continente, pues yo digo que puede ser, porque también el mambé se usa. Sí, también estos brujos, había unos que antes de empezar el ritual se lavaban la boca con diferentes plantitas. Posteriormente llegaban a la zona afectada y literalmente ponían la boca, los labios así y chupaban. Muchas veces chupaban sangre, inclusive pus llegaban a chupar, y todo esto pues ellos lo vomitaban evidentemente o lo escupían, y a veces llegaban inclusive a materializar clavos, piedras, materializar piedritas o cachitos de tela o cachitos de comida, de granos, algo así, todo eso, y ellos decían que ahí ya se había materializado todo el daño que tú tenías. Y actualmente había una chamana que falleció recientemente, hace como 2 años, que se llamaba María Matus, María de la Luz Matus. Ella vivía en Sonora y ella, con cámaras de cercas, ¿no? Así con una playerita donde no había dónde meter
el truquini, vamos a pensarlo, no había dónde, o sea, sin manga, sin nada, llegaba el paciente, recuéstese, y empezaba ella a rezar, a echarle agua y todo lo demás, y con las manos así, empezaba como que a jalar hacia un lado, todo tu cuerpo, como, haz de cuenta, como un masaje, como que te está jalando la grasa, todo lo recorría al lado donde ella creía que estaba, y sacaba clavos, tuercas y todo lo demás, y de hecho tenía un garrafón de cristal transparente donde estaba pues muchas cositas, hasta rondanas, ¿no? Entonces ella materializaba, a veces salían inclusive oxidados de la piel. Ella acaba de fallecer hace como 2 años apenas, pero se dice, ¿es truco? O es realmente magia, o es materializar, o qué es, porque pues cuando a ella la van a investigar van cadenas y entonces sí le piden, no, pues que no traiga mangas, que no traiga nada, no traiga cadenas o reloj, cosas de esas como para poder meter ahí el truquini, ¿no? No, ella sí. Y jamás le pudieron demostrar tampoco que fuera una farsante ni nada. Acaba de fallecer ella. Exactamente, digamos que esta parte de esta forma de hacer las cosas, de esta forma de curar, también es otra clasificación de los brujos, ¿no? Que era esta parte como de succión, ¿no? De succión o chupar directamente al paciente. Pero recordemos que aparte de que lo hacían físicamente, digamos que hacía la succión, que sacaba, digamos, el veneno, la maldad, succionando, también tenía esta facultad de poder ver en el plano espiritual cuál era la falla, ¿no? Entonces hacía las dos cosas, hacía la sanación física, en este caso este brujo era de succión, y hacía la parte espiritual, ¿no? Esta parte de curar el espíritu o reconectar el espíritu con el cuerpo. Oye, ¿y qué tal? A ver, cuéntame tú que eres todo un experto. Cuéntame, los nahuales. Uy. Uy. Bueno, esta es una clasificación de brujos que son los cuidadores, porque hay brujos como acabamos de decir, sanadores, los videntes, visionarios. los visionarios, que son los que cuidan. Para hablar de los nahuales hay que hacer una separación con los tonal, porque los tonal en la simbología náhuatl es el que cuando tú naces te dan un animal, como si fuera un tótem en los indios que te dan un tótem. Y en el nahual no, en el nahual ellos ejercen este poder, ellos son que crean este poder de la transformación físicamente. Los nahuales normalmente son cuidadores, se convierten en lobo o zorro o perro y andan en su territorio cuidando su pueblo para que no entren la maldad, no, como te había dicho la otra vez en el programa, no para que entre la maldad de un ratero, no una maldad de un ente, un espíritu. Pero fíjate que el nahual también puede ser usado para el mal, porque el nahual también son, una vez comentamos la otra vez que si tú te sabes el nombre de la planta o del ente o del demonio, lo que sea, del espíritu, te va a servir. Así es. Entonces, cuando sirven a estos seres que son malos, se pueden convertir en otros seres, no nada más en zorros o en lobos, por ejemplo, en un perro, y ellos roban, entran a las casas y roban, o se convierten en guajolote para escuchar conversaciones. Sí, Estar ahí de incógnitos, ¿no? Ajá, pues es un ajolote, estamos aquí hablando tú y yo y acá. Y el otro es en un ave que no recuerdo el nombre del ave, pero ese se siembra el mal en la casa. Por ahí decían que cuando se oye aletea la grulla es porque alguien va a morir. Así me dice un amigo de Guanajuato. Dice, ay, ¿eso qué es? Digo, pues que dicen que los nahuales se convierten en grullas y cuando anda volando es porque se va a llevar a alguien. Y todo este concepto fue, cuando llegaron los españoles, lo hicieron ver que esta transformación no es natural, es una transformación diabólica, es del diablo. Por eso también el nahual hoy lo conocen como algo mal, pero es otro brujo, otro ser natural que está aquí del nahual, y en Puebla hay mucho nahual. En las sierras, normalmente en las sierras hay mucho nahual. Sí, esto es muy interesante porque a grosso modo el tonal es tu energía vital, tu energía divina, tu energía de vida. Cuando tú naces, tú traes tu animal.
tu animal sagrado, pero va a ser, como bien lo mencionas tú, tu tótem, el cual va a estar contigo protegiéndote, cuidándote y arropándote, ¿no? En todo momento. Es un animal normalmente con el que tú te identificas. Sin embargo, en el caso del náhuatl, es un animal que tú te vas a transformar en él, pero tú lo vas a crear. Y entonces, pero aquí entra algo bien importante, súper importantísimo. Normalmente la transformación es a nivel energética y es tu doble cuántico. En realidad, el que se va hacia allá es el doble cuántico. Por eso a veces lo hieren allá, no sé, en una pata al zorro, y tú amaneces con el moretón acá, ¿no? O con la herida, y eso se demostró muchas veces. Pero en realidad es el otro, pero para poder llegar ahí... Es decir que el nahual, cuando se transforma en un zorro y cae en una trampa y se libera, cuando se convierte en persona, trae la herida de la trampa. Trae las heridas, esas heridas, sí. Y de hecho, si lo matan ahí, tú corres el riesgo de fallecer. Falleces tú también. Sí, porque en ese momento... Tú todo, o sea, a mí lo que aquí me impresiona es la cantidad de conocimiento a nivel energético y la cantidad de energía que puedes tener y el conocimiento más allá de todo el plano que conocemos que ellos pueden tener para poder proyectar en tu doble, o sea, definitivamente tenían contacto con él, con tu doble cuántico y todas esas cosas que venimos descubriendo apenas ahorita nosotros. Ellos tenían ya contacto, se hablaban re bien, y yo, vámonos de farra, vámonos de fiesta, me convierto en ti a nivel energético, y entonces oigo cuando me convierto en guajolote, o cuando soy un águila, veo lo que necesito ver, o cuando soy el lobo, cuido lo que tengo que cuidar. Es increíble, ¿no? Exacto. Y fíjate que eso hace una diferencia porque mucha gente dice, ay, corrió el guajolote y se convirtió en persona, es una bruja. O vi este animal y se convirtió en una bruja. Es que no era una bruja, era un nahual. Así como ¿cómo se llama tu autor? Carlos Castaneda. Él dice que había unos que se llaman diableros, que se transformaban en animales y eran personas. Los famosos diableros. Bueno, también las brujas, acuérdate que algunas veces que hablamos de las brujas, habíamos también visto que se pueden convertir en bolas de fuego y que se ven, y eso sí se ve mucho en Puebla, que arriba de las montañas hay como unas bolas luminosas, y toda la gente no te dice son nahuales, te dice, ay, esas son brujas, ¿cierto? Entonces las brujas también se pueden convertir en bolas de fuego. Fíjate que otra clasificación de los brujos que viene también en este códice son los brujos que se encargaban de darle esta interpretación a los sueños, ¿no? Ay, sí, está Que buenísimo. recordemos que para las antiguas civilizaciones eran como mandamientos o consejos o conocimiento que te transmitían los grandes ancestros a través de los sueños. Entonces tú ibas con estos brujos que se encargaban de la lectura de la interpretación, más que nada de los sueños, y entonces él te daba la guía, ¿no? Te decía, bueno, pues esto significa esto, te va a pasar esto, te va a pasar el otro, porque también recordemos que algunos de los sueños pues eran visiones a futuro, ¿no? Tenían esa capacidad de poder predecir lo que iba a suceder. Entonces, pues ibas directamente con el brujo para que te interpretara toda esta visión, ¿no? Recordemos que muchos de los grandes gobernantes de aquí, de los mexicas. Como Nezahualcóyotl de Texcoco, él era muy, muy, muy afecto a este tipo de personas de conocimiento, pero del bien. Él castigaba muy fuertemente a las personas, a los hombres búho, los castigaba fuerte. O sea, él estaba en contra de la magia negra, digámoslo así, de la hechicería, pero él sí se hacía llegar mucho de los sanadores. Él tenía su servicio los nahuales también para cuidar su territorio. Sí, así es. Entonces, sí, así como dices tú, muchos de los gobernantes tenían a su servicio, se hacían allegar de este tipo de personas. Y en base, digamos, a la lectura de estos
sueños, pues tomaban ciertas decisiones. Así es. Entonces sí eran personas que eran respetadas, ¿no? Eran muy respetadas y entonces se tomaba muy en serio todo este tipo del arte, ¿no? Del conocimiento, de las cosas que ellos hacían, de sus prácticas y demás, ¿no? Hablando un poquito de Nezahualcóyotl, él también tenía esta facultad, ¿no? Sí. Se cuenta o se dice que en su momento él también tenía esta facultad de poder utilizar la energía de los animales y transformarse. En algunos de ellos. Sí. ¿Y qué me dices ahorita? Existe un granicero muy famoso que está en Morelos. ¿Qué me dices de los graniceros o de la gente que manipulaba las nubes? Don Lucio, ¿no? Don Lucio, que es un granicero. Y desde ahí ya venían ellos. Y fíjate que estos seres que se llaman los graniceros también son de aquí. Sí. Son Por de eso aquí, te los digo. que controlaban el trueno, las nubes, Así es, cuando Más veía que iban a venir así unas tormentas, pues luego los mandaban a llamar a ellos, pero ellos a su vez, o sea, no trabajan solos, sino se hacían traer como una cuadrilla, o sea, decían, vénganse, no somos machos, pero somos muchos. Entonces, como de 10 a 12 personas hacían sus danza, ¿no? cuadrillas y hacían ellos danza hacia las nubes. O sea, imagínate ya la nube negra de que ya hasta sientes la gotita de que ya va a caer la tormenta. Pero pues, los mandaban llamar precisamente no por la lluvia en sí, sino para que no les inundara los campos de cultivo, para un bien común para la comida, no para seguir subsistiendo. Entonces ellos empezaban a soplar muy fuerte y hacían movimientos muy rudos con la cabeza, así como, vete, ¿no? Y les empezaban a gritar, empezaban a danzar, y empezaban a rezar y a hacer lo que ellos sabían hacer. Y también agarraban en un como báculo, en un palo, ponían una serpiente, que la serpiente también quiere decir esa unión de lo de arriba con lo de abajo. Con equilibrar el bien y el mal, y entonces lo usamos para comunicarnos, para que tú veas que también nosotros aquí nos comunicamos contigo y estamos en contacto, y por medio de esto te digo y te pido, no lluevas y vete de aquí, ¿no? Precisamente por la necesidad que tenemos. Eran tan poderosos que ellos mismos el pueblo les rendía inclusive tributo, ¿no? Porque gracias a ellos, bueno, pues no pasaban este tipo de catástrofes, como que se llevara casi un diluvio, o que cayera una fuerte tempestad y echara a perder la cosecha y todo lo demás. Entonces, inclusive les rendían tributo y todo lo demás, ¿no? Pues sí, porque él hacía estos danzas, no sé si lo sabías tú, en medio del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl hay un cerrito que se llama Iztapopo. Él hacía sus dancitas ahí con toda su gente y ¿Quién? todos los... Don Lucio. Ok. Él hacía sus danzas ahí para los graniceros y calmar todo esto de las cosechas y las inundaciones pues que siempre se avecinan. Y todo esto lo veían mal, todo lo registró Bernardino, lo registró. Y para los españoles... Todos se lo fueron a contar. No, y para ellos todo esto lo vieron como mal. Así es. Esto nos va a hacer nuestro acabose de todos nosotros, ¿no? Hay que quitarlo de aquí. Sí, así y es. la mejor manera es del mal, es del diablo. No va con nuestra religión y esto es del diablo. No pueden tener tantas deidades ellos, y nosotros venimos con uno que es más poderoso. Monoteísta. Y pues así es como ellos le decían. Pero también hay brujos que sí hacían maldades ya de veras. rituales. Sí, claro. Es que era lo que yo te decía. Mira, hace un tiempo, no sé si lo recuerden, en una de las ceremonias había una de un chico que decía, es que yo vi que en mi otra vida yo era un ser muy poderoso, pero malo. Yo era un brujo, Sí, ya me acordé de él. y realmente tengo miedo.
tengo miedo de que me estoy conociendo y reconociendo como una persona de poder y una persona que puede manipular ciertas energías y así, pero yo era malo. Entonces, ¿a qué conclusión nosotros llegamos? Que a final de cuentas todos tenemos vamos a pensar lo que un lobito bueno y un lobito malo. Vamos a pensar que dentro de nuestro corazón, de nuestra alma, todos tenemos un lobito bueno y un lobito malo. El lobito bueno, pues sí me dice, oye, pues ayuda, échale la mano, sé generoso, sé noble, sé buena onda. Y el lobito malo es todo para acá, quítale. Si se atonta, presta. Y si esto, entonces, a final del día, nosotros mismos tenemos el libre albedrío y el poder de decidir. Sí, él tenía el poder y viene de un linaje muy poderoso porque inclusive con las manos puede sanar y quedó más que demostrado ese día, nos lo demostró. Entonces es hacia quién tú pretendes darle ese servicio y qué lobito vas a alimentar, el lobito bueno o el lobito malo. Pero tú tienes la decisión. Entonces, en ese sentido, ellos también tenían esa decisión. Eran brujos muy poderosos, pero ellos habían dicho, yo me voy para acá. Pues ¿O sí, cómo? hablando de los Latecolotl, ahora lo dije bien, Sí. ellos que ahora son sí. mal, no eran los únicos Malosos, digámoslo así. los Tacitpane, que son los brujos que ellos usaban su sangre como arma. Ellos vertían la sangre a las personas cierto. para hacer la maldad, para que ellos mueran o tengan una enfermedad. En esa época yo me imagino que era una enfermedad, si les daban viruela, Gripe. dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es Si eso, les daba no? gripe, también fallecían. También era gripe, pues ¿qué es eso? ¿Cómo se cura? No, pues yo creo que aquí ya con toda la ciencia que hay, cualquier enfermedad ya lo estabilizas. Pero en esa época, pues, vertían la sangre a estas personas o les daban de beber en su bebida su propia sangre. Es que todo esto viene a raíz de lo que decimos, ¿no? De la energía Sí. vital, el tonali, ¿no? Este tonali que ellos obviamente podían vertir la sangre y con esa energía que ellos tenían Era de lo que su te iba a tonali, decir. su energía vital, Así pues es. podían hacer una maldad o también había brujos buenos que curaban a través también del uso de la sangre. Sí. Digamos que quiero pensar entonces que el tonali en realidad es tu flujo, es tu energía vital a nivel espiritual, pero eso se puede, digamos, su símil o el equivalente a la sangre en el ser humano, así de vital y de... Pues sí, de vital es la sangre. Entonces, al momento de yo vertir la sangre, era ellos vertir simbólicamente su tonali. ¿Cierto? Justo. Tanto para curar como para hacer el daño, como dices tú. Los Tepatmizane usaban para mal. Sí, digo, Con para el- hacer el mal, para hacer el daño, como para hacer... Pero esa era su herramienta, ¿no? Su herramienta Su era herramienta. el uso Ándale. de la sangre como Una- energía vital Le diste la herramienta, sí. para poder curar, ¿no? Curar o hacer alguna maldad por parte de la energía del brujo. También había otros brujos que eran como que los ilusionistas, ¿no? Los que tenían la capacidad de poder crear visiones de cosas que no existían, pero que los demás pudiesen ver, ¿no? Con fines no tan buenos, digamos lo que era la parte como de los... Ya estamos con los malos. De Eso- los que eran, que Eso no eran me tan impactó buenos. porque Moisés creo que también tenía ese don, ¿no? Cuando avienta el báculo y se convierte en serpiente. Es que ese es otro, esos son otros. Esos brujos se encargan de manipular, Ok. digamos, ciertos objetos y poderlos transformar en Ay, animales. ese está Se muy hacen- interesante. es muy clásico ese del báculo que se convierte en serpiente o la serpiente en báculo, o también piedras que se convierten en escorpiones, en grandes arañas o cosas así. O también como esta parte de maldad. No, pues sí pues esos malos. A mí también, que dices, usan sus herramientas. Todas esas personas usan sus herramientas. Báculo, piedra y todo. Hay uno que se llama los Tlatzini, pero estos no son herramientas. Estos los que, ahora sí como dice el dicho, donde pongo el ojo, pongo la bala. Entonces los Tlatzini, ellos veían a la persona, tienen ese poder de la vista, de estar viendo y se retorcían de dolor de estómago, le daba gripa o me duele aquí o me estoy mareando.
ellos usaban su mirada, tienen una poderosa vista, que su ojo más bien, que hacían el mal con tan solo verlos, que es lo llamado ahorita hoy en día el mal de ojo. El mal de ojo. Para que vean que todo esto, pues lo usas para bien o para mal. Así es, y tiene sus orígenes muy remotos, ¿no? O sea, ya de tiempo atrás. Entonces creo que con todo esto, ¿quieres agregar algo más? Con todo esto, pues que vamos viendo de que todo lo que dijimos no nos crean. No, sí, porque al final del día nadie tiene la verdad absoluta. Yo lo que siempre les he dicho, y nosotros los invitamos de verdad, lean, investiguen, no se queden con una sola verdad, no existe tal. Como tal, la verdad absoluta no existe, solamente que estamos vivos. Y eso, quién sabe, a lo mejor es un sueño, bien lo decía. Estamos en la Matrix. De la Barca decía que la vida es un sueño, ¿no? Entonces, hay que leer, hay que investigar y no quedarse con una sola verdad, hay que echarle 2 pesos de lógica al cerebro. Por nuestra parte fue todo, de verdad. La cultura mexicana es muy rica en todos los sentidos. Y así como existe este códice, existen 1000 libros más que nos pueden ayudar a conocernos a nosotros mismos y a la misma cultura mexicana. Les recordamos nuestras redes sociales, que es Armenta Ceremonial en Facebook, TikTok e Instagram, y Armenta Ceremonial Oficial en YouTube. Y muchas gracias por su tiempo, que después de... Dime. También pueden localizar el Facebook en Plantas Ancestrales. El Facebook también lo pueden localizar como Plantas Ancestrales. Gracias. Y muchísimas gracias por su tiempo, que después de la vida y después de la salud, el tiempo es lo más importante. Ese sí no va a regresar nunca, ¿eh? Muchísimas gracias. Estamos por aquí la próxima semana. Muchas gracias. ¡Ajo!